Ahora déjenme comenzar con la próxima transparencia. Aquí está el apóstol Pablo, 1000 años más tarde que David se fue. Está predicando en una sinagoga de judíos allí en el mar Mediterráneo y les está contando la historia de Israel. Y les dice, tras destituir a Saúl, el primer rey de la nación, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, marque la siguiente frase: un hombre conforme a mi corazón. De nadie más se dice esto en la Biblia. Si Dios dijera esto de mí, con tal que lo diga, le pago 10 millones. ¡Qué privilegio, qué honor que el Dios de los cielos haya encontrado una persona que tenía el corazón tal como Él siente y que estaba dispuesto a hacer todas las cosas que Dios le decía que haga, cosa que Saúl no quiso hacer y perdió el trono! ¡Qué título distintivo! Uno mira esto y dice, pero Señor, ¿quién es este chico? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este anciano? ¿Por qué llegó a ser el hombre según el corazón de Dios? Bueno, hermanos, ustedes que son eruditos y expertos en Biblia, quiero recordarles que David posiblemente es la persona de quien más se habla y quien más contribuyó a nuestra Biblia. ¿Se dieron cuenta? En el Antiguo Testamento 63 capítulos se dedican a su vida. Y si ustedes prestan atención, van a ver que él escribió el libro de los Salmos, en su gran mayoría. 73 salmos llevan en el encabezamiento diciendo, este es un salmo escrito por David. Y leímos hoy el 86. Lean los otros y van a ver la vitamina que será para su alma. Lo que hizo a David grande no fue su genio militar, su valor que podía luchar contra leones y osos y matarlos. Lo que hizo a David grande es que de chiquito de alguna manera se conoció con Dios, se conectó con Dios. Y cada minuto que vivía en la vida sabiendo que Dios estaba con él y que por lo tanto era invencible. Y por lo tanto, David nos dejó una vida que inspira. Nació en un pueblito sin nada, fue dado a ser pastor de un rebaño de pobres ovejas, como dijo uno de sus hermanos. Y sin embargo, nació en un punto de la historia cuando la nación estaba a punto de ser borrada del mapa de las naciones. Y en 30 años, desde que David llegó al trono, la tomó y la convirtió en la potencia más grande del mundo de sus días. Y uno dice, ¿cómo hiciste eso, David? Bueno, estoy seguro que si nos hubiéramos acercado a David y le hubiéramos preguntado a David, ¿cuál ha sido tu logro más grande? Cuando mataste a Goliat, cuando conquistaste todas las naciones militarmente, estoy seguro que nos hubiera dicho, no, nada de eso. Mi contribución más grande, y que no me la dejó hacer el jefe, es que yo quería hacerle un templo en Jerusalén y no me lo permitió. Pero quiero que sepan que mi vida tiene un solo sentido y es honrar a mi Señor, a mi Dios eterno que me dio la vida y me ha bendecido en todo. La vida de David era un manantial de alabanza. Y vaya al lugar que se ganó, porque ya lo vamos a ver enseguida, cometió errores groseros, pecados graves. Pero años más tarde, vamos a la próxima transparencia. Gracias, chicos. Aquí está Gabriel, el ángel que viene directamente del cielo a hablar con María para anunciarle que va a nacer el Mesías. ¿Y qué le dice? Quedarás encinta, María, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y vean lo que dice del Señor. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y marquen la próxima expresión. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. Hello. ¿Alguien me puede explicar lo que quiere decir esto? El Hijo de Dios entra a la tierra y se identifica como el Hijo de David. Bueno, muchachos, eso es algo muy grande. ¿Se acuerdan cuando Bartimeo le pidió la ayuda al Señor? ¿Cómo gritó?
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así lo conocieron. Que el Hijo de Dios se declare parte de la familia de David. Muchachos, chicas, esto es asombroso. Es por eso que les invito a que únanse a las células. La vida de David realmente inspira, nos desafía de una manera muy notable. Ahora, a fin de prepararlos para la tarea, déjenme decirles rápidamente las 4 etapas que se cumplieron en la vida de David. ¿Las quieren conocer? 2 convertidos, 3, vamos. Primero, la vida de David, la primera etapa la podemos titular los años formativos de la niñez y la juventud. Recuerden bien, acá hay un chico que nace en un hogar corriente y común, ninguna señal de grandeza. No tiene ninguna distinción especial. Le han dado, es el número 8 de los hijos y lo mandaron a hacer la tarea más insignificante. Ahora, en esos años de silencio en el campo, cuidando las ovejas, ¿qué edad habrá tenido David cuando empezó a hacer esa tarea? No sé. Pero allí en la soledad descubrió la grandeza de Dios y desarrolló una fe inquebrantable en su poder, en su fuerza y en su plan. Desarrolló una fuerza tan grande que dijo, si el Señor está conmigo, nadie me vence. Y apareció un león a querer robarle una oveja, y yo cuando veo el león, yo salgo para el otro lado. David no. Lo iba, lo buscaba, le arrebataba la oveja y lo mataba. Madre, que tenés que tener valor para eso. Increíblemente, no sé cómo, evidentemente Dios le dio el don de la música. Y mientras estaba con las ovejas, con el arpa, al punto tal que terminó tocando para el rey en el palacio. Y uno dice, ¡qué habilidades notables! Y es entonces que uno se encuentra con la aparición de David. El reino está pasando una etapa de desintegración. Saúl, el primer rey, tuvo todas las oportunidades y tomó una nación próspera que dejó Samuel y la condujo al borde de la extinción. ¿Y qué pasa? Que si ustedes y yo hubiéramos vivido en aquellos días o aquellos días fueran hoy, todas las cámaras de CNN y todos los noticieros estarían enfocados en el palacio. ¿Qué ha dicho el rey? ¿Qué va a hacer? Mientras todo el mundo miraba al palacio, había alguien que estaba mirando en otra dirección. Eran los ojos de Dios. Y en un lugar donde nadie estaba buscando, leemos esta frase asombrosa. 1 Samuel 16:2. Cuando le dice a Samuel el profeta, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén a la casa de Isaí. Y marquen la frase. Pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¡Ja! Mis hermanos, los seres humanos no conocemos a Dios y pensamos que Dios es un inútil y un monigote. Dios te conoce a ti. Dios conoce a cada ser humano que está en este mundo. Tú no conoces a Dios, no hace diferencia. Triste es que no le conozcas porque vas a vivir mal siempre. Pero Dios conoce a cada ser humano que hay en este mundo. Y Él es el que toma la iniciativa. Y lo siento mucho por Israel, la sociedad democrática que tenemos que elegir. Dios no te consulta ni a ti ni a mí. Él es Dios. Y Él elige a quien quiere para avanzar su reino y sus propósitos. Bendito sea su nombre. Y quiero asegurarles que de esta posibilidad nadie está exento, excepto que nosotros nos colocamos fuera de esa oportunidad por nuestra propia ignorancia e incredulidad. Es triste. Ahora Dios le dice a Samuel, anda, y yo te voy a decir quién es. Me encanta Dios cómo opera. Samuel sale, va a la casa, reúne a la familia y dice, bueno, ok, júntense. Dios me mandó a ungir al próximo rey de la nación. ¿Se imaginan los muchachos? Soy yo. Soy yo. Y viene el primero.
Y evidentemente era un tipo así, tipo Arnold Schwarzenegger. Y Samuel dijo, delante está el ungido del Señor, con el tamañazo que tiene. Y el Señor le dice un principio que rige hasta el día de hoy. Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Hasta el día de hoy sigue siendo así. Tú usas perfume de París y usas Colgate para lavarte los dientes y usas desodorante para oler bien y te pones las mejores pilchas, ¿conocen ese término griego? Las mejores ropas y eres exitoso. Y todo el mundo dice, uy, el primer ministro, el presidente. Y Dios dice, Dios mira el corazón. Ahora, ¿tiene Dios esa habilidad? Absolutamente que sí. ¿Qué ve Dios en tu corazón en esta mañana? ¿Ve un Saúl o ve un David? Depende de nosotros. En este caso, el Señor dice, no te guíes por esas cosas. Y ustedes saben que pasó el primer hermano y no era, y pasa el segundo y no era, y el tercero, y llega el séptimo y no hay más hermanos en la reunión. Y Samuel le dice, pero ¿te quedó algún otro hijo que no me dijiste? Ah, sí, el chavito ese que no vale nada, el más chiquito que está con las ovejas. Y Samuel le dice, anda, tráelo, nene. Y cuando entra David, ay, Señor, acá sí que al David le tengo una santa envidia. Porque la descripción que hace, digo, sí que agarró todos los haces en la mano. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. ¿Quién dijo que Dios solamente utiliza a los fieros? Para los lindos también hay esperanza y Dios los puede utilizar. ¡Qué hermoso! Ahora ahí estaba la trampa, porque cuando Goliat después se lo vio venir, dijo, pero esta mosquita que me viene a molestar, espérate, Goliat, que vas a tener una sorpresa con este chiquitito. Tremendo el David. Y es así que en aquellos años, en silencio, cuando nadie miraba, David estaba desarrollando actitudes y habilidades que le iban a hacer el hombre más importante en la historia de su nación. David no consideró que ser pastor de ovejas era una pérdida de tiempo o un trabajo sin importancia. ¿Cómo consideras tú tus días? ¿Los consideras una oportunidad de Dios para tu bien? Si es así, dale gracias todos los días y vas a crecer al lugar donde Dios te tiene preparado si tú reúnes las condiciones cuando Dios mire tu corazón. Esto está abierto para todos. Ahora, aquellos años fueron notables porque en el día de hoy, alguien que quisiéramos que llegue a la presidencia, ustedes saben, lo tenemos que mandar a la escuela, a la universidad, a hacer una maestría, a hacer abogacía en Harvard. Dios no tenía Harvard en aquellos años. Es por eso que a David lo tenía que formar para ser el estadista más grande en la historia y que desarrolle cualidades que lo iban a hacer un líder notable. Y entonces viene la segunda etapa, y es los años formativos de la persecución. David saltó a la escena con la victoria sobre Goliat. E instantáneamente se convirtió en una celebridad nacional y todo el mundo le seguía y le admiraba y le respetaba. El único problema es que Saúl se volvió loco de celos y decidió que tenía que morir. Se estima que David vivió entre 10 y 13 años en esta etapa de huir de la persecución loca, de mente insana de Saúl. Ese proceso fue un proceso dificilísimo para David. Cuando ustedes y yo leemos los capítulos de 1 Samuel que están indicados allí, vemos que David descendió en el nivel humano, tuvo pérdidas monstruosamente dolorosas. Allí les anoto algunas de ellas. Primero perdió su matrimonio. Estaba casado con la hija de Saúl, tuvo que huir del palacio con lo opuesto, perdió a la señora. Perdió el trabajo. ¿De qué iba a vivir ahora? Ahora tenía que huir con lo opuesto.
perdió a su propia familia. Si se acercaba a sus padres en Belén, Saúl, tarado, los liquidaba también a ellos. Perdió a su mentor, porque Samuel muere en los pocos meses. Y si leen la historia, fue tan baja la caída de David que hasta perdió su propia estima. Un día dijo, bueno, no sé cómo salgo, me voy a vivir con los filisteos. Ahora ustedes se imaginan eso. Habiéndole cortado la cabeza a Goliat, ahora va a pedir ayuda a los filisteos. Pero en un momento temió y comenzó a fingir que estaba loco. Y uno dice, pobre David, ha tocado fondo. No, esperen, todavía le falta descender más. Pero del punto más bajo, cuando hemos aprendido las lecciones que Dios dice, hijo, completaste el currículum, ahora vas a empezar a subir con mi bendición. Llegó la tercera etapa, que son los años cuando David llegó a ser rey de la nación. Y vaya, fueron años de prosperidad económica para el pueblo, de avance como nación, de bienestar para el pueblo, de lo más importante fue que restauró toda la adoración al Señor que había sido perdida por Saúl al centro de la nación. Y si ustedes leen el relato allí en segunda, por ahí va, no me puedo acordar ahora, Primera Crónicas 16, de cómo trajo el arca hasta Jerusalén y la fiesta que se produjo, David, impresionante. Y me gusta este versículo que les puse allí, 2 Samuel 8:15. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. ¡Qué tremendo! Vean qué estadista. El pastorcito de Israel pasa a ser el hombre más respetado en la historia de la nación hebrea hasta el día de hoy. Por eso ustedes saben que la bandera de Israel tiene la estrella ¿de quién? La estrella de David. Vaya pastorcito. Pero sin embargo hay una cuarta etapa en la vida de David que es dolorosa. Y es que un día cometió un doble pecado grave. Adulteró y lo tapó con un crimen. Y entonces comienza la cuarta etapa que podemos llamar los años bajo la espada. Esto es lo que le dijo el profeta Natán. Como consecuencia de lo que lo hiciste, Dios te perdona la vida, pero la espada jamás se apartará de tu familia porque me despreciaste. Esto es doloroso. A partir de ese momento, David pasó a ser otra persona. Ya no fue más el que era antes. Si leen van a ver que conquistó un solo pueblo que en realidad lo conquistó el general. Le dijo, che, vos vení para acá porque si no me van a dar los aplausos a mí, no quiero eso. Vení. Y David fue. Pero David ya era un hombre liquidado emocionalmente. La profecía de Dios se cumplió. El hogar de David fue la única batalla que perdió en la vida. Léanlo ustedes, fue un caos absoluto. Tuvo que experimentar una rebelión de su propio hijo, huir del palacio, salvó la vida con lo justo. Cometió errores graves en la última parte de su vida. Y sin embargo el Señor fue fiel con él. Porque ¿se acuerdan cómo dijo David en el Salmo 23? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien quiere decir la bondad del Señor, porque Él siempre trata con nosotros, sus hijos, con bondad, nunca mal. Él es generoso en bondad con nosotros. Y ustedes y yo necesitamos misericordia para esos días que, como decía el sabio Aristóteles, metemos la pata hasta acá. Bueno, no sé si lo dijo Aristóteles, pero ahí va. Cuando pecamos en grande o en chiquito, alabemos al Señor, que Él es grande en misericordia para con nosotros. Es por eso que son las 4 etapas que vamos a ver en la vida de David. Pero esta mañana quiero dejarles, elegí este párrafo de 1 Samuel, capítulo 30, porque para mí es el punto más importante en la vida de David. Es el turning point. Es el punto en el cual David salta del momento más desesperante
Y por su fe, al elegir a Dios, Dios le abre la puerta para el trono a los pocos días. Ustedes y yo leímos la historia. David está en la segunda etapa de su vida. Él está siendo atacado por Saúl. Lo anda persiguiendo como a un conejo por todos los montes de Israel. Generosamente David 2 veces lo tuvo para servirlo y no lo hizo. Porque David era un hombre de fe en Dios, que si un día Dios le ungió con Samuel, diciéndole que iba a ser el rey de la nación, Dios tenía su tiempo y no iba a llegar por la acción de su mano. David prefirió perdonar a aquel hombre que ya era el ex ungido del Señor, podríamos decir. Pero David, cuando tuvo que escapar, escapó solo y se fue a refugiar en una cueva donde pasar la noche. Y lo que nunca se imaginó es que de la misma manera que él estaba persiguiendo de las chifladuras del rey, porque estaba insano, dominado por malos espíritus. Lean el relato. Y entonces mucha gente que había sido dañada por Saúl, cuando se enteraron que David, el que había matado al gigante, el que guiaba al ejército, ahora estaba solo, dijeron: yo me voy con David. Y la cueva de Adulam se convirtió en el headquarters del ejército de David. Allí comenzaron a agregarse hombres con familias. Y lógicamente que tenían un desafío gigantesco. ¿Quién los iba a mantener? Entonces ustedes leen el relato y van a encontrar que David hacía una chamba. ¿Conocen el término griego? Llegaba alguien que necesitaba que le pelen las ovejas y ahí venían ellos a trabajar y deme de comer. Y así fueron pasando los días y subsistiendo. Por ahí agarraba a estos hombres valientes y decían: bueno, por allá hay un pueblo, vamos a pedirle ayuda. Y si no piden ayuda, les vamos a hacer un favor, ¿ok? Y así David se fue armando un ejército. Y el momento es que los filisteos, yo les mostré una foto ahí donde está, creo que sí, ¿no? Vieron un mapa por ahí, que Siclac está, gracias querido, ese puntito rojo está en el sur, ven, de Judá, están bordeando el desierto y están dentro de la tierra de los filisteos. Y un buen día los filisteos dicen: bueno, vamos a atacar a Israel. Y como David estaba viviendo con ellos, le dicen: bueno, yo los acompaño. Y los filisteos: gracias, Señor. Dijeron: no, vos con nosotros no. Vos mataste a Goliat y en una de esas horas te haces el loco y te tirás en contra nuestra. Y se salvó David de luchar contra su propio pueblo. Gracias, Señor. Así es Él. Cómo nos libra tantas veces a través de las circunstancias de cometer errores graves. Pero ahora David había salido con sus 600 hombres. Se había refugiado en Siclac, que era una ciudad que el rey de los filisteos le dio. Y ustedes y yo leímos el relato. Fue tratando de ayudar y en recompensa, cuando llegan, encuentran la ciudad arrasada, quemada por el fuego. ¿Y dónde están todos nuestros seres queridos? Prendió el televisor y no había reportes de quién había hecho ¿Se imagina? Encontrar que se llevaron a todos, no quedó nada, el ganado, todo, no quedó nada. Y entonces aquellos hombres valientes, que hasta aquí habían sido aguerridos y fuertes, ustedes y yo leímos el relato, se desarmaron, se derrumbaron, la carga fue demasiado grande. ¿Y qué pasó? Comenzaron a llorar hasta que quedaron sin fuerzas. Pero lo peor de todo, y este es el problema de la depresión tantas veces, que cuando alguien cae en ella, se le puede dar vuelta a la computadora. Y en este caso, todos estos hombres que le debían todo a David, dicen: te vamos a apedrear a vos porque esto es culpa tuya. Qué tremendo, ¿no? Y es en esos momentos cuando ustedes y yo leímos que David se fortaleció en el Señor. Y no me extraña, porque él mismo leímos hace un rato en el Salmo 86, en el día de mi angustia te invoco porque tú me respondes. – Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor.
Y es entonces que mientras todos los demás estaban mareados y llorando y querían apedrear al líder, David se fortaleció en el Señor. Qué frase tan interesante. Nos dice que al analizar las circunstancias, al ver que estaba todo perdido, no tenía una sola salida humana, sino mirar una que está allá arriba. Y es el Dios omnipotente, para el cual no hay tareas imposibles. Y David tenía fe en ese Dios. Muchas veces estoy seguro que no habrá entendido por qué tuvo que pasar todas las escuelas dolorosas y el sufrimiento, pero sabía que cuando la angustia llega, el nombre de Jehová es torre fuerte, a ella acudirá el justo y será auxiliado. Y David corre. Y entonces encontramos que en los versículos 7 al 10, mientras todos están llorando, David llama al sacerdote y le dice: vení, Abiatar, por favor. Y lo que pasa acá es algo que nadie sabe explicar, porque la palabra éfod es muy interesante. El éfod era parte de una vestidura del sacerdote, eso lo buscan ustedes. Pero también parece ser que el sacerdote llevaba algo así como, no sé, una caja. ¿Qué sería? Por la cual uno la ponía acá y hablaba: Señor, ¿qué hago? ¿Lo sigo o no lo sigo? Y Dios hablaba. ¿No les hubiera gustado tener a ustedes eso? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado, no? Y entonces el Señor le dice: sí, dale, David, corre los que los alcanzás. Y entonces allí comienza todo. La fe siempre se fortalece cuando la ponemos en Dios. Lo importante no es tener fe, sino tener fe en Dios, porque es Él el que decide lo que va a pasar. Por eso la fe es un medio de conquista, de triunfo, de conocimiento, de avance. Y lo segundo, que no solamente que la fe de David se hizo presente, sino que fue vindicada. Porque ¿quién invadió Ziklag? ¿Quién la destruyó? No quedó ni un solo testigo. ¿Para qué dirección voy, Señor? ¿Dónde está el ejército que se llevó todo? Y David sale a ciegas. ¿A ciegas o hay una mano invisible que ya lo va guiando? Así es nuestro Dios. Humanamente David salió sin saber a dónde iba. Y sin embargo, ahí va la mano del Señor guiando. ¿Y qué encontramos? Bueno, ustedes y yo leímos, aparece ese chico egipcio que le dice: allá están, vamos, los llevo. Y uno dice: ahí está. Cuando uno da un paso de fe, Dios honra esa fe. Miren, hermanos, la fe es creer contra toda la lógica, contra todo lo racional. Yo encuentro que ustedes y yo damos un paso de fe y Dios comprueba, afirma nuestra fe con hechos milagrosos. ¿Se acuerdan la historia de Lot y Abraham cuando se separaron? ¿Qué hizo Lot, el inteligente? Y Lot era un tipo que miraba con estos ojos físicos el horizonte humano y dijo: Sodoma y Gomorra, me voy para allá. Allá sí que va a estar todo lindo, la economía florece, las chicas van a tener un futuro en la universidad, yo voy a ser el intendente. Y Lot eligió con los ojos del mundo. Y ustedes saben cómo terminó. Pero Abraham eligió con los ojos de la fe y a él le quedó lo peor de la tierra. ¿Y qué le dijo Dios? Se apareció para decirle a Abraham: y le dio mucho más que todo lo que Sodoma y Gomorra le ofrecía a Lot. Tus amigos en el día de hoy dicen: yo elijo el mundo, los placeres, la pachanga y esto y lo otro. Y tú eres el tonto, el Abraham tonto que elige el reino de Dios y su justicia. Y cuando Lot termina sin nada, tú y yo nos reímos a carcajadas, porque mientras ellos andan en una patineta, tú y yo andamos en el Rolls Royce. Así es Dios con su pueblo que confía en Él. Él no es mezquino con aquellos que les entregan su vida. Y este es el caso de David también.
Porque David le ha dado todo y Dios le va a honrar. Y finalmente, la fe de David resultó en una gran victoria. Ustedes ven cómo llegaron, los encontraron a todos celebrando, y cuando se despertaron, como dirían mis amigos salvadoreños que estaban de goma, se encontraron con que estaban cadáver muerto y que David les recuperó todo, y no solamente que recuperó todo, sino que se quedó con todos los bienes de ellos. En última instancia, lo que estos merodeadores hicieron para amargarle la vida a David terminó trayéndole más bendiciones, de modo que cuando lean el capítulo van a ver que mandó plata y dones a todos los líderes de las ciudades donde le habían acogido cuando él estaba en la mala. Y uno dice, ahí está, ahí está. Y es por eso, mis hermanos, que como resultado de este relato de David fortaleciéndose en Dios, quiero dejarles 2 desafíos para ustedes, para mí, para todos los creyentes de todos los tiempos. Primer desafío contemporáneo. Cuando todo se derrumba por la fe, aprendamos a fortalecernos en Dios. Cuando todo se derrumba, aprendamos a fortalecernos en Dios. Ustedes y yo vivimos en un mundo donde estamos rodeados de enemigos, excepto que no los conocemos. No creo que ABC News o NBC o CBS o no sé cómo se llaman, CNN, haya presentado una nota en los últimos meses, años, décadas, siglos, contando cuáles son los enemigos que afectan a la humanidad. ¿Ustedes vieron esa nota? Nunca, porque ellos son parte del problema. Es ustedes y yo cuando llegamos a la revelación que Dios nos da de cómo opera el mundo y cómo funciona, que leemos lo que nos dice el apóstol Pablo. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Suena familiar. ¿No es esto lo que hizo David? Lo mismo ahora el apóstol Pablo nos exhorta a ustedes y a mí, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Pero por qué? Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. I beg your pardon. ¿Cómo que el diablo está vivo? Más vale que está vivo. Y es por eso que el apóstol Pablo sigue explicando, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Sobre estos párrafos, yo ya he dado sermones que si usted lo quiere buscar en nuestro sitio en comunidad, vaya donde dice videos, busque Efesios, el plan de Dios para mi vida, y puede encontrar la explicación de todos estos versículos increíbles. Pero una cosa usted tiene que comprender, que usted está en lucha, y que hay alguien que a usted no le quiere robar todo. Como decíamos el domingo pasado, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y mis queridos, ustedes y yo tenemos lucha. Nos gusta, no nos gusta, lo siento mucho. En el tiempo de David eran enemigos físicos que venían y te quemaban la ciudad y te llevaban la familia. Y en el día de hoy es exactamente igual. ¿Qué fue lo que causó ese dolor tan grande a esos hombres valientes? Que les habían tocado lo más precioso, que es la esposa y los hijos. Y eso es lo que el diablo siempre hace. Si el diablo a mí me pega, me la aguanto. Pero si me tocan a Francis y a Christopher, se arma. Y eso es lo que el diablo siempre quiere. Dañarte a aquellos que tú más amas. Y de esa manera te reduce a ti a la impotencia y te frustra y te hace un ser humano arruinado e inútil. Y es por eso que ustedes y yo, dice el apóstol Pablo, fortalezcanse en el poder del Señor. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos? ¿Habrá tenido una Biblia David? No creo. Pero David, de meditar tanto en la creación, y estoy seguro que de chiquito le enseñaron el libro de Deuteronomio,
David tenía un conocimiento práctico de Dios. Y es por eso que en esta hora de oscuridad no me extraña que haya escrito el Salmo 86. Posiblemente lo escribió en ese momento, cuando los enemigos se le han levantado y dice: Señor, solamente tú me quedas. Y entonces se fortalece en el Señor. Y me gusta lo que dice el apóstol Pedro cuando nos recuerda: su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, y todos los días devora por millares. Ahora, ustedes y a mí que conocemos a Jesús nos dicen: resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Pastor, usted es medio marciano. Sí. El que cree en Cristo siempre van a decir los de afuera que somos marcianos. Pero mis hermanos, este es el punto de la vida. ¿Qué te enseñó a ti el Señor a orar en el Padre Nuestro? Venga tu reino. Hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra de la misma manera que se hace allá arriba. Cuando Cristo te llama a ti y te dice: yo quiero que a partir de ahora seas mi agente para traer al reino de Dios a gobernar sobre todos los asuntos de la raza humana. Ese es el llamado de Dios para sus hijos. Ahora, este llamado es un llamado a la consagración y a la madurez. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, porque el tema es este. Ustedes y yo, por naturaleza, disculpen lo que les voy a decir porque no les va a gustar, pero no lo digo por ustedes, lo digo por mí primero. Somos ignorantes y arrogantes hasta el último día de nuestra vida. Tengo un convertido, gracias. Miren, ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios por años y no hacemos nada con ella. Somos como aquella señora que dijo: tengo 40 años de cristiana. Y el pastor le dijo: no, hermana, usted tiene un año de cristiano repetido 40 veces. No había avanzado 1 milímetro en toda su vida. Su vida era raquítica, sin frutos. Y bueno, ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando ustedes y yo miramos la lista de enemigos que enfrentamos, ustedes se dan cuenta que hay 4 niveles de poder, de poderes demoníacos. Y quiero decirles esto, que los de más abajo, uno los puede enfrentar en el nombre de Cristo y hay victoria. Se puede. Los de más arriba, segundo nivel, ya la cosa se pone más brava. Hay ciertos espíritus. ¿Se acuerdan lo que le pasó a los muchachos, a los apóstoles en el monte de la transfiguración? Que vino el Padre con un chico endemoniado y dijeron: te reprendo, Satanás, y no pasó nada. Ojo, mis hermanos. Aquellos hombres salieron con la cola entre las patas como perro golpeado. Y el Señor le dijo: bueno, dice, ustedes no pueden tratar con esto porque no tienen el nivel de fe que se requiere. Y no tienen el nivel de fe que se requiere porque vuestra oración es un desastre. No se olvide. Con los demás arriba no se puede tratar a menos que la iglesia se una. Yo he tenido enfrentamientos con los demonios, no lo voy a ocultar, y derrotamos a muchos. Primer nivel. Segundo nivel, me encontré con algunos dificilísimo, experiencias que realmente, pero mis hermanos, hay ciertos niveles de poder espiritual en el reino de las tinieblas que tú nunca los vas a poder sacar, ni yo los voy a poder sacar, ni nadie los va a poder sacar, a menos que tú, por una vez en la vida, te conviertas de corazón al Señor y digas:
Soy hijo de Dios y estoy para servir a mi Señor y quiero que el reino de Dios se implante en mi vida, en mi familia y en mi tiempo. Por eso el Señor, ¿qué nos dice? Oren juntos. La iglesia tiene que orar junta. Yo llamo a una reunión de vigilia de oración. ¿Cuántos vienen? Usted no tiene visión para eso. No le interesa. No llore entonces cuando las cosas le van mal y el diablo te baila. Ustedes y yo tenemos el secreto de la victoria. Pero les dije, somos ignorantes y arrogantes hasta el último día. No vamos a creer. No, momentito, mucho esfuerzo. Ir a orar, qué aburrido. Así también nos va. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Ustedes se dan cuenta. Yo veo a Comunidad de las Américas y parecería que hubiéramos logrado tan poquito. Pero ustedes saben lo que me ha costado a mí y a la gente que amamos al Señor traer a la iglesia hasta este punto. Horas de ayuno, de clamar, de orar, de pedir. Y parece que la diligencia está estancada en el barro. Porque así es de grande la lucha. Es por eso que ustedes y yo tenemos que resistir al diablo. Dejemos de llorar, que la droga, que esto, que lo otro. Esos problemas no los ganamos en la dimensión horizontal, la ganamos en esta. Cuando los amalecitas vienen y te roban todo, es hora de que busques el rostro del Señor. Él es el único que tiene poder para liberarte. Lo hizo con David, lo puede hacer con nosotros en el día de hoy. Y el segundo consejo que les quiero dar, y ahora sí, ajustense los cinturones porque esta viene bravísima. Mis hermanos, la mayoría de la gente no entiende, de los cristianos, la importancia que tiene la adoración colectiva. ¿Qué quiero decir? Que Dios quiere que ustedes y yo aprendamos a correr al diablo con nuestras acciones de gracias. El diablo no puede tolerar a un cristiano que alaba a Dios, que exalta a Dios y que le es agradecido. Por eso va a luchar contra ti para desanimarte, derrotarte y amargarte. Pero es cuando ustedes y yo comenzamos a dar gracias, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Cuando ustedes y yo aprendemos a caminar como David, que escribió el Salmo 103, vean lo que es acción de gracias, ustedes y yo comenzamos a avanzar el reino de Dios. Pero mis hermanos, creo que la mayoría de las personas no han descubierto lo que quiere decir el Señor cuando dice: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Uno dice, ¿sabes lo que es adorar? Sí, cantar un ratito de 11 a 11:30 en el culto. No, eso no es adoración. Adoración es algo que brota del corazón en gratitud al Señor por la grandeza de su ser y por todo lo que ha hecho por mí, por todo lo que me ha dado. Es por eso que lo más importante, yo tengo acá los muchachos que hacen un trabajo fantástico con los instrumentos. Pero si el Señor se llevara todos los instrumentos, ¿qué diferencia hace la adoración? Bueno, les voy a contar. Hasta ahora la iglesia más linda donde vi lo que es adoración verdadera era una iglesia en Reynosa, en México, cuando estábamos allá en Texas. Era una iglesia humilde. La calle era piso de tierra. La iglesia era humilde. Tenía una sola guitarra. Pero les aseguro que cuando esa gente cantaba, parecía que las paredes temblaban. ¿Por qué? Porque había corazones llenos de la gloria de Dios, que habían descubierto lo que es el poder de la acción de gracia y lo manifestaban cantando con gozo. Hasta que tú no aprendas que la alabanza es un acto de guerra, nunca vas a poder ser victorioso. Porque al declarar la gloria de Dios estamos estableciendo su reino sobre las vidas y las naciones. Y acá voy a ser sincero. Hermano, tanto te cuesta levantarte 5 minutos antes, llegar 5 minutos temprano al culto,
y venir a alabar al Señor porque es lo que te renueva a ti, te bendice y desciende la gloria de Dios sobre tu vida. En el día de hoy la pandemia nos trajo una nueva generación de perezosos y flojos. Alguien puede decir, ay, yo miro el culto. Sí, vas a recibir bendición, pero te estás privando del poder de Dios que hay sobre tu vida cuando tú invocas junto con tus hermanos la gloria de Dios a través de la alabanza. Es por eso que cuando yo crecí, era chico, decían, la alabanza no tiene importancia. Bueno, se ve que no habían leído mucho la Biblia en aquellos años. Porque yo leo mi Biblia y encuentro que la alabanza y la palabra son los dos pilares fundamentales que tiene la iglesia para dar vuelta a la obra satánica. Es por eso que mientras enseño esto, les estoy haciendo a todos una invitación. Cristo está aquí, te llama, te invita. David aprendió a fortalecerse en Dios. ¿Qué estás batallando? ¿Qué te está pasando? El diablo no se cansa de tirarte problemas. ¿Cómo los vamos a enfrentar? David se fortaleció en Dios. Y la misma fórmula sigue dando resultados en el día de hoy. Y es por eso que les invito sinceramente en este día. No seas una víctima de la vida. No seas un esclavo del diablo. Ponte de pie, declara a Jesucristo tu Señor, vive para Él y vive con entusiasmo, con pasión y con compromiso. Y el diablo tendrá que ceder y dejarte la victoria a ti en el nombre del Señor. Por eso en el día de hoy los quiero invitar. ¿Se van a unir a las casas de paz? La bendición es para ustedes. Yo doy gracias por la Biblia y la historia que nos dejó el Señor de David. Ella ha sido de consuelo, de aliento, de inspiración, de guía para tantas de mis decisiones y días en el Señor. Así que en el día de hoy nos ponemos de pie y vamos a adorar al Señor.